Muy buenas tardes a todos los presentes. Vamos a empezar hoy con el tema del archivo personal Memoria Colectiva, el Fondo de Ana Lucía Frega, como fuente para la investigación en educación musical, por Yusamara Sousa. Rosalía Trejo León y Lucas Fernández. Le damos la palabra. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Jusamara Souza, do Brasil, e junto com meus colegas vamos apresentar então esse simpósio. É um simpósio que foi coordenado por mim, mas tem a participação da professora doutora Rosalía Trejo León, do México, e Lucas Fernandes, da Argentina. Estamos muito contentes e muito honradas de participar da 15ª Conferência Regional Latino-Americana de Educação Musical da ISMA, que ao mesmo tempo é a 7ª Conferência Regional Pan-Americana de Educação Musical da ISMA. Eu passo o microfone para minha colega Rosalía para cumprimentar. Então. Buenas tardes a todos, yo espero que nos estén escuchando bien online y aquí también espero que nos estén escuchando bien. Ok, gracias. Pues es un honor estar en este simposio con mi querida profesora doctora Yusamara Sousa, con Lucas Fernández, que nos ha apoyado tanto y ahora vamos a exponer todo el proceso. Y pues muy agradecida también con la organización y con el Congreso de estar aquí y compartir esta linda investigación que estamos haciendo sobre el Fondo Ana Lucía Frega. Agradeço a presença de todos e muito especialmente da professora doutora Ana Lucía Frega, que nos escuta da Argentina. Muito obrigada. O nosso simpósio, ele tem o título Arquivo Pessoal, Memória Coletiva, o Fundo Ana Lucía Frega como fonte para pesquisas em educação musical. Esse simpósio reúne contribuições sobre o tema Arquivos Pessoais de Educadores Musicais e suas possíveis abordagens na e para a área de educação musical. O nosso objetivo é fazer uma descrição e uma análise do Fundo Ana Lucía Frega, que está disponível no Instituto Nacional de Musicologia Carlos Veiga, localizado em Buenos Aires, na Argentina. E o nosso objetivo com esse simpósio é aproximar os pesquisadores e educadores musicais das reflexões em torno de arquivos pessoais que estão disponíveis em instituições públicas, criadas especialmente para protegê-los e difundi-los. E a nossa apresentação, nós pensamos em 4 partes. A primeira parte, sobre a trajetória profissional da professora doutora Ana Lucía Frega e o universo do acervo. A segunda parte, dos documentos de origem privada à guarda e institucionalização dos documentos. A terceira parte, os referenciais teóricos e desafios metodológicos. E, por último, a quarta parte, possibilidades de pesquisa e potenciais contribuições teórico-metodológicas para a educação musical. Então, eu passo a palavra agora para minha colega, professora doutora Rosalía Trejo León, que vai, então, fazer a primeira parte. Bueno, vamos sobre la trayectoria profesional de la doctora Ana Lucía Frega y el acervo, el universo del acervo. Voy a hablar sobre el Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega. El Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega fue creado en 1931 como un organismo del Ministerio de Cultura de la Nación en Argentina por el musicólogo Carlos Vega. Según la descripción del site, el objetivo de la institución es el estudio de las diversas expresiones musicales pasadas y presentes, creadas
y practicadas en la Argentina y en otros países latinoamericanos. Eso es del site oficial. Para entonces desarrollar actividades de investigación, divulgación, asistencia técnica y asesorías a organismos y usuarios particulares. El instituto posee un archivo que abriga documentos, escritos sonoros, fotográficos y audiovisuales, además de una de hemerografía y correspondencia relacionada con la actividad musical en Argentina y algunos países limítrofes. Cierro la cita. El archivo abarca el periodo comprendido entre 1880 hasta la actualidad y se refiere a todo tipo de manifestación musical. Este archivo está organizado en fondos institucionales, fondos personales y colecciones. Fondos personales y colecciones. Por el site de la institución es posible accesar a su catálogo digital y consultar los documentos disponibles organizados en dos sectores: sector de música de tradición oral y sector músicas de tradición escrita. En la lista del acervo del Instituto Nacional de Musicología se encuentran fondos destacados de músicos argentinos como Carlos Vega, Gian Andrés Sala, Roberto Lara, Montserrat Campanani, Abel Flueri, Susana Barón, Manuel Gómez, Arturo Beruti, Dora Julia Ares, Alberto Williams, Carlos Manso, Inés Gómez Carrillo, Irma Urteaga y Carlos Miró. Sobre el Fondo Ana Lucía Frega, el Fondo Ana Lucía Frega es el único que abarca la vida y obra de una educadora musical. Es importante destacar que este fondo fue evaluado por diferentes especialistas en el campo de la música y se tuvo la aprobación de las más altas autoridades del Ministerio de la Secretaría de Cultura de la República Argentina. Las primeras informaciones sobre la creación del Fondo de Ana Lucía Frega fueron compartidas de manera por correo electrónico por mí el 15 de junio del 2024, cuando envié un mensaje por correo para colegas del área. Como sigue a continuación, en esta ocasión voy a citarme lo que mandé a todos los colegas. En esta ocasión aprovecho la oportunidad para compartir con ustedes un documento de divulgación que se adjuntó, elaborado por el Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega de Argentina, donde se registra el Fondo Ana Lucía Frega, el cual cuenta con documentos iconográficos, archivos sonoros y documentos textuales donados por la académica Frega al Instituto Nacional de Musicología. La divulgación de la noticia que el instituto pasó a albergar un archivo de trabajo académico de la profesora doctora Ana Lucía Frega, que puede ser consultado, valorado y divulgado por los que nos interesamos en su trayectoria y aportación a la educación musical de Argentina, Latinoamérica y el resto del mundo. Bueno, un poco sobre la trayectoria que muchos de ustedes conocen, solo para dar a las personas que no la conozcan. La profesora doctora Ana Lucía Frega nació en Buenos Aires en 1935, es músico, educadora musical e investigadora con vasta experiencia en el área de música. Como describe Sarson Glaser en 2018, se trata de una figura que ha influido e influye en la enseñanza de la música, no solo en su propio país, sino en el contexto internacional, fundamentalmente en países iberoamericanos, España y Estados Unidos, por su proyecto a través de la ISME, International Society of Music Education, a la cual pertenece desde la década de 1960. Sarson, 2018. La profesora doctora Ana Lucía Frega mantiene una presencia internacional activa desde 1954, tanto como investigadora como impulsadora de investigación en educación musical. Entre las décadas de 1980 y 1990 ocupó
numerosos cargos y funciones en importantes órganos de la cultura y de la música. Fue directora del Instituto Superior de Arte del Teatro Colón en el periodo de 1981 a 1991. Fue electa presidente de la ISME de 1994 al 2000 y miembro de la Academia Nacional de Educación de Argentina en el año 2000. Actuó como profesora en varias universidades de Argentina y de diferentes países. Sobre la construcción y organización del archivo, el Fondo Ana Lucía Frega, que está disponible en el Instituto Nacional de Musicología, contiene documentos iconográficos, sonoros y textuales donados por la profesora y oriundos de su colección privada. Su larga trayectoria científico-musical se expresa en un voluminoso conjunto documental. El fondo es constituido de 16 cajas de archivo de papel, 87 libros y 9 soportes sonoros. Una descripción más detallada sobre el fondo está disponible en el site, como sigue a continuación. El Fondo Ana Lucía Frega. El fondo está integrado por documentos que reflejan la actividad profesional de Ana Lucía Frega, vinculada a la educación musical, tanto en su labor como música, pedagoga e investigadora del área. Se compone de documentos de documentación textual y visual sobre viajes, congresos, clases, ponencias, artículos, condecoraciones y reuniones científicas en que participó a nivel nacional e internacional. También contiene publicaciones periódicas especializadas editadas en Argentina durante la segunda mitad del siglo XX. Y una biblioteca personal compuesta por libros y registros sonoros. Dentro de estos documentos textuales e iconográficos se destacan textos científicos, artículos y proyectos y relatorios de investigación, correspondientes a fotografías, documentos sonoros comprendiendo el periodo de 1963 a 2022. La profesora doctora Ana Lucía Frega decidió donar su acervo al Instituto Nacional de Musicología a finales del 2022 y principios del 2023, para lo cual contó con la colaboración de 2 asistentes, Juan Ignacio Díaz y Lucas Fernández. Y a continuación vamos a ir el relato de Lucas Fernández, que es coautor nuestro, que nos explica cómo hicieron la organización de los documentos que fueron donados. Bueno, estamos aquí con Lucas Fernández, nuestro coautor del artículo que estamos presentando el día de hoy en la Conferencia Regional Latinoamericana de la ISME. Entonces, Lucas nos va a presentar también un poco la colaboración que hizo con nosotros, de compartir toda esta experiencia de donar el material del Fondo Ana Lucía Frega en el Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega de la Argentina. Y Lucas, bueno, no sé si quieras presentarte, en qué lugar trabajas y cuál es tu contacto con la doctora Ana Lucía. Como no, muy buenas tardes. Antes que nada, Rosalía, Yosamara y a todos. Sí, mi nombre es Lucas Fernández. Yo soy el secretario de la Academia Nacional de Educación de la República Argentina, de la cual la doctora es académica, es miembro de número, la doctora Ana Lucía Frega. Y mi primer contacto nace desde ahí. Justamente yo trabajando en la secretaría, empecé con colaboraciones con la doctora en forma particular, personal para ella, donde me encargué justamente de seguir toda su actividad profesional, vinculada obviamente con la educación musical. Son ya 23, 24 años, si no me quedo corto, que estoy con la doctora, acompañándola de esa forma. También desde 2020, durante la pandemia, se creó la RELEM, la Red Latinoamericana de Educación Musical, la cual vos, Rosalía, Yosamara pertenecen también. La doctora Frega es una de las coordinadoras.
Y me convocó justamente para que tome la Secretaría de Comunicación y allí estoy desde 2020, ya tenemos de la red 5 años de antigüedad y creo que serán muchos más. A fines del 2023, principios del 2024, la doctora sugirió hacer una donación. Primero no sabía muy bien a quién, este, y decidió hacerlo al Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega, de acá de la República Argentina. Nos reunimos, me contó su idea, su propuesta, después se reunió con Hernán Vázquez, que es el director del instituto, y ahí empezamos las primeras combinaciones para hacer el recuento del material y demás. Me reuní con la doctora, pusimos el método para trabajar. Bueno, la doctora tiene publicaciones de todo tipo, o sea, tiene en su autoría más de 60 libros, más de ciento y pico de artículos, en fin, un archivo muy, muy vasto que quería donarlo. Me convocó entonces a mí, nos juntamos en 2023 y ahí empezamos el armado de esto. Para ello, nos juntamos con Ignacio también, otro asistente de la doctora, un amigo también, inclusive, personal de la doctora. E hicimos el recuento del material que estaba, el material físico, ¿sí? Y lo dividimos en tres categorías, o podríamos decirle cuatro, pero en la primera medida fueron tres, que eran los libros de la autoría justamente de la doctora, los artículos que había escrito la doctora en boletines, folletos, y también capítulos de libros que escribió la doctora, participaciones, traducciones, un montón de ese material. Lo primero que hicimos fue seleccionarlo así en esas tres categorías. eh, Armamos, o sea, entregamos una copia de cada ejemplar que había físico, porque había algún que otro material de los más de los 60 libros que tiene la doctora que no estaba, o que tenía una sola copia y se omitió darlo, así que después podemos compartir, en realidad está todo ya en la página del instituto, todo el material que está, y esa fue el primer paso. Separamos esas tres categorías, hicimos la primera entrega con el instituto, obviamente esto se realiza bajo nota, bajo remito y demás. El instituto se encargó de toda la logística, nosotros obviamente preparamos los paquetes, inventariamos absolutamente todo, bajo firma, y así se entregó. Esa primera entrega la tuvimos que hacer en 2 veces porque era mucho el material, las cajas, o sea, estamos hablando de material físico, ¿no? Palpable y demás. Eh, Luego de eso, porque quedaba mucho más material todavía, fue la segunda parte que ahí ya la doctora decidió llamarlo eh, el material de la tesis, así le dijo, el material de tesis de la doctora, que se llama Metodología Comparada de la Educación Musical, esa fue la tesis de la doctora, e hizo una entrega bastante particular, o sea, lo digo particular por el material con el que yo me encontré, porque eran, o sea, la tesis de la doctora en varias ediciones publicadas, en varios idiomas publicados, originales, eh, la maquetación, se entregaron hasta disquetes, los viejos disquetes de 3,5 pulgadas, que ya no existen más, la maquetación hecha en PageMaker, que tampoco existe más, ahora ya es Adobe, en CD, en formato PDF, que para la época era una novedad. Así que se hizo
esta segunda tanda se hizo con ese formato de la metodología comparada a la educación musical, que insisto es la tesis de la doctora. Además de eso, se entregó todo el material periférico, como le quiso decir la doctora, que eso ya era todo lo que usó la doctora, ¿sí? Para hacer la tesis. La tesis, o sea, nosotros, perdón, esto lo quiero también decir, cómo lo organizamos por métodos. Ahí están todos los métodos que la doctora utilizó, el Kodal y el WAR, Suzuki, Lacroix, Orff, Martenot. Hicimos con Ignacio, fuimos separando por método todo este material periférico y así lo embalamos, obviamente lo fuimos inventariando y se entregó eso. Y después, lo que también nos sorprendió muchísimo, más que nada la sorpresa es por la prolijidad con la que trabaja la doctora, con una pulcritud. Estaban todos los archivos, o sea, había cartas que se escribía con las que ayudaban con los mismos autores, cartas en francés, en inglés, todo manuscrito, o sea, hasta tarjetitas que ella escribía iba pegando para armar la tesis, un material que la verdad, o sea, yo lo vi, la doctora se emocionó muchísimo cuando veía eso, porque obviamente se recordaba, intercambio con sus alumnos, en fin, fue muy lindo, o sea, para mí esa fue una experiencia muy linda, la segunda parte esta de la entrega del material, y me producía a mí una congoja que la doctora se desprenda de eso porque era tan personal, ¿no? Estamos hablando de manuscritos que ella hacía mientras estaba armando la tesis. Y la doctora se emocionó mucho, pero ya estaba, no quería volver atrás. Dijimos, vamos a hacerlo cuanto antes y vamos a decirle, como decimos acá, se deshizo de todo, de todo. Esto, bueno, insisto, se entregó al instituto que se encargó obviamente de seleccionar absolutamente todo. Nosotros entregamos toda la documentación de lo que habíamos registrado, todos los inventarios, obviamente todo bajo firma y después el instituto produjo todo lo que está ahora en el sitio del instituto, todo el fondo de la doctora Ana Lucía Frega, que estuvo, los fondos del instituto se inauguraron o se dieron a conocimiento público en agosto del 2024, si mal no recuerdo. Ahí se hizo una convocatoria donde estuvo el ministro de Cultura y demás. Fue un acto muy importante, porque es un registro impresionante. Después vamos a compartir el enlace del instituto para que accedan, porque hay un material que para los educadores es fundamental, es muy lindo. Y eso, bueno, es más o menos, hay mucho más, pero no los quiero aburrir de lo que hicimos con la doctora. No, pues tú puedes también contarnos lo que a ti te ha significado también este trabajo, a lo mejor pensando un poco la importancia o todo esto que nos narras del desprendimiento de un material personal y de un trabajo de toda la vida, de cómo se dona a nivel público. No sé qué piensas tú de esta acción de la doctora. Y también esa sería una pregunta ya más así como tu reflexión sobre este trabajo y como parte de este movimiento ahí con ella. Y por otro lado, el impacto que este material va a tener, así como para concluir, serían esas dos preguntas. Un poco lo vivido, que ya nos contaste algo, pero si quieres agregar algo más de la importancia que tiene esta donación y a nivel a lo mejor el movimiento que ella hace, qué piensas
y por otro lado, el impacto que puede tener esto en que se quede en el instituto para dominio público. Serían esas dos preguntas como para concluir y si quieres agregar algo más. Mira, yo no puedo ser muy objetivo porque a mí se me mezcla también la parte del sentimiento que tengo con la doctora al margen de la relación profesional. De hecho, yo debería hablar en forma profesional, pero lo voy a tener que mezclar un poco con lo particular. Este, a mí cuando me convocó para hacer este trabajo, primero me llamó la atención y por segundo me puso un poco con mucha congoja porque se estaba despidiendo de algo que hizo toda la vida. Este, no sé cómo explicarlo, era sacar las cosas de la biblioteca y ahí quedaba un espacio vacío, digamos, ¿no? Y si a mí me generaba esa tristeza, esa congoja, me imagino que a la doctora para tomar esa determinación, la cual yo en ningún momento ni le consulté ni le pregunté por qué lo estaba haciendo, porque el que conoce a la doctora sabe que toma una determinación y ahí está. Y mi misión era apoyarla y yo la apoyé. Este, obviamente, toda la gente que conoce la carrera de la doctora, la actividad, el desarrollo que ella tuvo, sabe que ese material hay joyas que son únicas, este, muy consultada, o sea, la doctora es tutora no sé de cuántas tesis, eh, yo que también le hago el sitio, han llegado consultas de material que en ese momento no se prestaba, lo sumo la doctora escaneaba, compartía y demás. Entonces, desprenderse de eso justamente para que se pueda ir a consultar y demás es un legado que está dejando, que es para mí, que no soy educador musical, es fundamental. Por eso digo que no puedo ser muy objetivo, y se me mezcla más lo sentimental por eso, digamos, ¿no? Yo insisto, le hice el sitio web, le armé las publicaciones electrónicas y demás, y tener que donar eso, pasar eso, desde mi no objetividad, a mí me genera tristeza, pero sé que es fundamental para el que está estudiando, para el que siguió el desarrollo de la carrera, el que admira, porque hay mucha admiración por la doctora. Insisto, yo no soy del campo y demás, pero conozco con la gente que trabajó y todas las consultas que ella tuvo. Por eso insisto que este material para mí, y supongo que para ustedes, será invaluable. Y lo tienen ahora eh, sin necesidad de pedírselo a nadie. Pueden ir ahí al instituto, vos Rosalía ya lo conocés, y accedes. Y hay muchas cosas que también lo pueden ver en el sitio. Así que para mí fundamental lo que hizo la doctora y haber tenido el coraje de sacarse todo eso, porque es entrar a su estudio y ver eso que no está, y si a mí me genera esa congoja, me imagino que a la doctora también, pero ella nunca te lo va a demostrar, ella está feliz y contenta con la donación y sabe que el capital que entregó y que ustedes tienen a disposición ahora. Muy bien, Lucas, pues no sé si quieras agregar algo más. La verdad que tu relato nos acerca más a a esta acción de la doctora, porque pues tú estuviste más cerca de todo este proceso de la donación en sí. Sí, ahora que estamos presentando aquí que vamos a presentar en Paraguay el trabajo, pues estamos explicando justamente la parte institucional del Instituto Carlos Vega.
que ya es otro momento, ¿no? Pero todo este momento previo de pasar físicamente los documentos en cajas, verlos, palparlos, y que tú estuviste en ese proceso, pues creo que nos relatas y nos acercas a esas escenas, ¿no? A ese lugar que yo Ujú. espero también poder mostrarle. Ella autorizó mostrar fotos de la biblioteca y obviamente tenemos bastante foto de la visita que hicimos al Instituto Nacional de Musicología. Así que si, no sé si quieras concluir con algo o si ya está bien. Simplemente decirlo que esto es muy mío, o sea, disculpen si no hay una pedagogía, profesionalidad, o sea, yo estoy hablando desde con mucho sentimiento más que otra cosa, como te decía en la previa, Rosalía, lo mío es memoria y sentimiento, nada más. Y por ahí puede quedar un poco desprolijo eso. La doctora de lo que estoy diciendo no sabe nada. Si lo llega a saber, capaz que me haga algún reto académico, pero lo que yo expuse es memoria y sentimientos, y que pido disculpas por eso, por si no quedó muy académico que digamos. No, Nada más no. que eso. Pues te agradecemos mucho, Lucas, todo el apoyo, te agradecemos mucho que estés participando con nosotros en este simposio y que nos hayas acercado te digo, yo te repito, a estos momentos y no, yo creo que lo académico siempre va mezclado con lo personal porque somos personas, somos humanos, sentimos, entonces estoy segura que todo esto nos va a servir también para motivarnos a revisar ese material y verlo como un legado de todo un trabajo de vida de la doctora y pues claro que está ahí la emoción y la emoción de tener esta documentación para nosotros, los educadores musicales. Y pues te agradecemos inmensamente también el apoyo. Digo, ella seguramente te lo ha agradecido, pero nosotros también como educadores musicales lo agradecemos que haya personas que apoyaron a la doctora a hacer este movimiento y pues muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por colaborar con nosotros en este simposio y pues esperemos para la próxima vernos en Argentina, en el instituto, en la Academia Nacional de Educación y gracias por todo. Un No, saludo gracias. enorme. Mi agradecimiento al margen de la doctora, a ustedes por haberme convocado ante mi sorpresa y extrañeza de esto. El agradecido soy yo y ojalá puedan disfrutar del material que les sirva y aprovechenlo porque es único. La verdad que es único. Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias igualmente por ahí. Así es, vamos a continuar con la segunda parte, la tercera parte del simposio por cuestiones técnicas, pero en resumen creo que se entendió el mensaje de Lucas, que, que ayudó tanto a la doctora para el archivo y para la donación y todos los documentos que se tienen ahí que son muy valiosos y que ahora están disponibles. Essa primeira e essa segunda parte, nós falamos muito da doação, e no caso dos arquivos em educação musical é muito raro que as pessoas façam a doação. Então é necessário para os investigadores que existam esses arquivos doados e que existe toda essa organização que o Lucas nos explicou. Uma pena que não podemos ouvir. E agora, a terceira e quarta parte, eu vou falar um pouco sobre o papel dos investigadores quando trabalham com esses arquivos. Então, a pergunta central, a questão central é como lidar com documentos pessoais e memórias de indivíduos com trajetórias públicas. Como trabalhar com esses documentos, como trabalhar com a questão do caráter privado, particular que esses arquivos têm e que agora passam a ser públicos, uma vez que estão disponíveis no Instituto de Musicologia. Então, a próxima, Rosalia.
O arquivista, o nós, investigadores, cabe realizar um estudo sobre a vida e a obra da pessoa produtora do arquivo, para que se possa compreender o conjunto documental, definir abordagens, classificação e todo o tratamento arquivístico a ser adotado, incluindo a preservação e o acesso. Então, a partir de agora, o trabalho é do Instituto, que vai fazer, então, toda essa classificação e todo esse tratamento que esse acervo merece. A próxima. Então, são produtos de uma intenção de perpetuar uma determinada imagem, portanto, fruto de uma seleção arbitrária, e se apresentam como um agrupamento artificial e antinatural, onde não é possível a objetividade. Então, qualquer estudo que vamos fazer, né, com essas obras, nós temos que considerar que é uma seleção aquilo que foi doado. Nem tudo é doado para o Instituto. Então, o Instituto trabalha com um recorte daquilo que é a produção intelectual e didática da professora Ana Lucia. Né? Aqui nós temos uma imagem, essa é a imagem já da nossa visita ao acervo, né? E os estudiosos, como Cássio, eles dizem que todo arquivo revela a intencionalidade de quem o produziu. E, por outro lado, quem organizou e quem guardou esse arquivo, mesmo quando o arquivo parece ter simplesmente deixado do jeito que estava, sem qualquer cuidado, ainda assim podemos observar uma intenção. Esse, por exemplo, é uma parte do acervo em que está aquilo que o Lucas explicou, e todo o material que a professora Ana Lucia utilizou para sua tese de doutorado, ele está cuidadosamente separado e cuidadosamente organizado para sabermos que esse material se refere, então, à tese de doutorado. Então, os arquivos pessoais, quando a gente usa esses arquivos para investigação em educação musical, primeiro, assim, nós temos que levar em conta que eles são dotados de uma singularidade. Né? O que é singular nesses arquivos? É que eles, primeiro, a natureza, ele era privado, particular, não foi organizado para ser público, mas ele agora se torna público. E aí se torna objeto de muitas interpretações, né, de várias possibilidades. Então, como a finalidade histórica e cultural inicial, mas são formados por homens e mulheres ao longo de uma vida e adquirem um valor testemunhal por um gesto de quem os produziu e ou de quem os identificou e lhes atribuiu significado social e cultural. Então, a partir do momento da doação, eles é um gesto, né, da professora Ana Lucia, mas que agora ele vai se tornar uma memória coletiva, porque ele vai ser compartilhado também com mais pessoas. Né? Então, nós fizemos uma visita, né, ao lugar, ao espaço, o que nós fizemos nessa visita, primeiro identificar quais eram os materiais, quais relações esses materiais estabelecem, né? Quais são as parcerias que foram utilizadas, que foram feitas, quais são os cursos, né, que a professora Ana Lucia fez, e quais aqueles documentos que foram doados, né, para o acervo público, e que aí nos traz outro desafio, que é agora, ao ser tirado do ambiente particular, que sentido nós podemos fazer de todos esses documentos. Né? Então, tem algumas orientações para como trabalhar com esse material, né? E um dos desafios é a gente
realmente pensar quais são as metodologias de investigação que os arquivos pessoais nos orientam. Então, uma possibilidade são as pesquisas em história da educação musical, porque elas permitem uma análise, interpretação, elas incluem uma descrição de ações educacionais, das instituições, das pessoas, práticas educativas, métodos de ensino, teorias educacionais, ideias de formação. Então, uma possibilidade era investigar parte desse acervo, por exemplo, onde nós encontramos correspondência com Edgar Williams, com os cursos feitos no Instituto Dalcroze. Então, toda essa parte que foi feita, né, em anos anteriores nos dá uma ideia quais são os métodos de ensino vigentes naquela época, quais são as ideias de formação que se tinha que esses materiais nos permitem. Né? Então, essa é uma possibilidade. Então, a próxima lâmina. Então, para Santos, que trabalha com arquivos, ele diz o seguinte: atribuir ou não valor aos documentos implica no trabalho do pesquisador científico, que vai buscar no contexto político, econômico, social, no qual o documento foi produzido, pistas que contribuam para o entendimento da pertinência ou não de se manter um determinado conjunto documental. Existe nesse acervo algumas duplicações, né? Programas, inscrições em cursos, mas o Instituto ainda não fez nenhum descarte. Né? Eles estão com todos os documentos da forma como recebeu e que provavelmente vai permanecer. Né? Existem várias teorias de arquivos, vários modos de trabalhar. E me parece que o Instituto Nacional de Musicologia Carlos Veiga é muito respeitoso e considera muito a produção de uma forma a não separar, por exemplo, o material, né, a ter isso mais orgânico possível. Então, uma outra questão é a gente se perguntar em quais instituições que a professora Ana Lúcia trabalhou, quais são as instituições que ela ajudou a criar, que ela ajudou a fortalecer. Então, tem algumas correspondências, tem algumas resenhas, algumas contribuições em periódicos, não necessariamente periódicos científicos, que nos permitem responder essas questões. Ou qual foi a sua inserção no campo científico? Nós sabemos que a professora Ana Lúcia teve uma grande participação, por exemplo, na ISME. Né? Então, de novo, essa pergunta, né? Como tratar esses arquivos, como fazer leituras dos arquivos do ponto de vista da educação musical. Então, uma outra orientação seria, por exemplo, uma possibilidade da pesquisa histórica. Né? Uma outra possibilidade é justamente identificar aspectos epistemológicos, por exemplo, compreender como que a área de educação musical foi se constituindo em um determinado tempo. Como nós vimos esses documentos presencialmente, isso é possível fazer. Né? É possível fazer um estudo que como é que a área e essa seria outra parte, possibilidades de pesquisa, contribuições que nós podemos dar a partir desse arquivo. Eu acho que tem tem uma orientação. O Carlos trabalha com arquivos históricos, é um arquivista da Universidade Federal de Berlândia, e ele diz o seguinte: os documentos de arquivo têm como uma de suas principais características o valor de prova, entre aspas, e por meio deles conseguimos ter acesso ao que é tangível, a forma física do documento e tudo que ela abarca, o tipo de papel, a composição química da tinta utilizada, a sua estrutura diplomática, entre outros. E também conseguimos acessar o intangível, a informação, não somente aquela que está explícita,
mas também a história por trás de cada documento, as intencionalidades que estão implícitas, o vínculo orgânico deles com outros documentos do conjunto e com o período em que ele foi concebido, além da possibilidade de ressignificá-lo de acordo com as novas perspectivas e interesses de pesquisa que possam surgir ao longo do tempo. Então, nós precisamos de equipes grandes para trabalhar com esses arquivos, especialmente da professora Ana Lucia, porque tem muito material e tem muitas possibilidades de discussão. Ele não se restringe só a provas documentais, aquilo que é visível, mas também o que está por trás, né, que histórias que nós podemos contar a partir desses documentos. Né? Então, eu termino dando alguns exemplos, pode ser a próxima. Por exemplo, que artigos e trabalhos acadêmicos podem ser feitos a partir de uma abordagem de arquivos pessoais. Então, além de uma abordagem histórica, que diferentes abordagens são possíveis conduzir. Porque muitas vezes arquivos parece a ideia de documentos mortos, ou documentos que não falam, ou que falam só de um tempo passado. Né? Mas eu termino, então, das nossas reflexões e da nossa visita ao arquivo, alguns temas, né, que nós gostaríamos de continuar e gostaríamos também de deixar aqui como sugestão. Já falei da participação intensa que a professora teve na ISME, e tem, né, contribuído. Então, analisar em quais áreas e com quais temas ela se identificou, ela se dedicou e contribuiu. Analisar a sua própria produção didática para o ensino de música nas escolas. Existem muitos documentos que nos permitem, né, fazer esse tipo de trabalho. E o que é muito encantador é investigar o material disponibilizado ao redor de sua tese de doutorado. Né? Porque esse material da tese de doutorado permitiria nos contar a rotina do trabalho de investigação, as várias reflexões, o rigor e a organização necessária que a professora Ana Lucia empreendeu para, assim, compreender também as suas estratégias científicas e políticas para realizar esse trabalho naquela época, com aquelas condições. E aí eu passo, então, a palavra para minha colega, que nós vamos, então, concluir. Bueno, para concluir, como fue mencionado, son raros los acervos provenientes de educadores musicales que decidieron donar sus acervos a instituciones de reconocida notoriedad, en la preservación y en la difusión del patrimonio documental. El legado documental dejado por la profesora doctora Ana Lucía Frega es significativo y podrá ser explorado de diversas formas, como ya lo mencionó la doctora Yusamara. La discusión, el debate sobre cómo lidiar con acervos personales se puede ampliar. El debate sobre este tema aún es poco explorado por la literatura de nuestra área. Hay algunos autores como Peña y Ferreira Filho de 2019, Almeida y Grimaldi que hablan sobre este tema de los archivos que podemos tener como referencia. Además de eso, el uso de estos documentos en investigaciones académicas por educadores musicales y otros profesionales puede traer discusiones sobre cuestiones relacionadas a los archivos personales y a otros formatos de difusión del legado documental. Então, e aí a nossa ideia é divulgar com os nossos alunos, né, de mestrado, doutorado, de graduação. Queremos, então, ter uma sistematização também dessas possibilidades, de outras visitas pessoais ao acervo. E eu quero destacar o apoio do Instituto Nacional de Musicologia, que nos permitiu a consulta, nos permitiu, então, um registro, né, de várias obras,
que podemos escanear, que nós temos os documentos, né? E mostra assim, que transformar esses acervos como caminhos, né, para a gente conhecer e refletir sobre a educação musical e principalmente sobre o papel que a professora Ana Lucia Vega tem na constituição do campo da educação musical na América Latina. Entonces, formalmente agradecemos al Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega por el acceso al fondo Ana Lucía Frega, porque pues está todavía en proceso de catalogación, pero ellos nos dejaron acceder y además está abierto al público con todo el cuidado y toda la guía que ellos nos dan cuando se visita el instituto, o sea que ya pueden empezar las investigaciones y si necesitamos más equipo para seguir. Especialmente agradecemos al doctor Hernán Gabriel Vázquez, que es el director del instituto, y sus colaboradores que nos fueron guiando también en el uso del material y sacando todo el archivo para que lo pudiéramos consultar. Lautaro Pérez, Miranda, Pablo Beileger y el archivista Emilio Menck. E por último, não menos importante, nós queríamos agradecer especialmente a professora doutora Ana Lucia Frega por toda a sua dedicação de uma vida à educação musical em nossos países e muito especialmente por nos confiar, trabalhar com esse fundo, nos receber com tanto carinho, respeito e generosidade. Muito obrigada, professora. Pues ahora abrimos el panel para preguntas del público. Ella está presente online, igual que Lucas, por si también quieren hacer alguna pregunta a Lucas, que es coautor nuestro. Y bueno, estamos a disposición. Hay preguntas, comentarios. Doctora, ¿quiere hablar? Si quiere activar su micrófono. O activarlo usted, lo tiene que activar en su computadora. Usted tiene que activar su micrófono en la computadora para que le escuchemos. Activada. Ahí está. ¿Me están oyendo? Ya la oí. ¿Cómo? Ya la oí. Simplemente quisiera agradecerle enormemente a la doctora Yusa Mara Sousa, gran investigadora, y naturalmente quiero agradecerle a Rosalía y quiero agradecerle a Lucas. Es tan importante para mí como persona que está en estos altos años, haber tenido el privilegio de que el Instituto Nacional de Musicología aceptara por primera vez un acervo de un pedagogo, pero además lo que es muy importante es que ellas se hayan interesado en empezar un estudio sistemático de la periferia de la vida de cada uno de los momentos de mi trayectoria profesional. Muchísimas gracias, Yusa, muchísimas gracias, Rosalía, muchísimas gracias, Lucas, y muchísimas gracias todos quienes quieran alrededor de mi material, bueno, u otro, porque el trabajo de archivos, los músicos sabemos bien la importancia que tiene la Federación Mundial de Bibliotecas Musicales. 1 millón de gracias a todos. Espero que haya escuchado los aplausos, doctor. Oí perfectamente.
Hay unas preguntas aquí. Después de escuchar esta presentación tan inspiradora, yo que, bueno, vivo 100% el mundo de la acción y tenemos discusiones con Rosalía sobre, yo siempre le digo que no conozco ningún torero que escriba sobre toros, ellos torean y los que escriben sobre toros son otras personas. Y yo, pero por mi forma de ser, me siento un poco así, ¿no? Entonces, dado que este año he terminado mi seminario de música, he decidido terminar mi seminario de música eh, después de 25 años y hay una persona de las que están desde el principio, que es como una hormiguita, es todo lo contrario que yo, que soy un desastre, y ella tiene guardados todos los materiales didácticos que yo he producido en 25 años. Entonces, a mí hay personas en la universidad que me dicen, ya esto, pero esto no puede ser fruto de investigación. Pero como ahora estoy rodeada de personas sabias e interesantes, yo quería preguntar, ¿es posible hacer algo con ese material de propuestas didácticas concretas, escritas paso a paso hasta la saciedad y que pueda aportar algo a alguien? Esa sería la pregunta. Y muchas gracias por estar ahí de nuevo, Ana Lucía. Gracias. Graças. Eu me emociono porque nós, investigadores de educação musical, temos que levar a sério, considerar todos esses materiais, as pequenas coisas, as coisas do cotidiano que os professores, os maestros de música fazem, aquelas pequenas notas, pequenos jogos, pequenos escritos. Isso conta a história da educação musical. Isso conta os modos de pensar, os modos de fazer, os modos de construir uma área. Então, é possível, né? Basta reuni-los e pensar em questões, em perguntas interessantes a este material tangível, esse material concreto. E eu conheço trabalhos muito lindos em outras áreas, né? E podemos nos inspirar que esses pequenos materiais cotidianos, em sala de aula, pequenos escritos, pequenos dibujos, desenhos, né? São inspirações para nós investigadores na área de educação musical. Nós podemos falar do concreto de uma aula de música, né? Muito, muito linda a ideia. ¿Quieres falar? No, pues solo compartir también en esta cuestión de ver materiales de la doctora Ana Lucía que están todavía en casa también. Hay algunos materiales como los que menciona Susa, que hay materiales donde ella hizo anotaciones didácticas, tiene partituras con anotaciones, nos contaba del compositor Guastavino, que le hizo unas anotaciones a una partitura de coro, que también, o sea, es como que los documentos hablan, ¿no? Y ella tiene mucho material todavía, claro que donó lo más importante y está en el instituto abierto a todos, pero también tenemos otra tarea pendiente y también fotografías. Había alguna vez una idea que tampoco dio tiempo de trabajar con fotografías e imágenes, pero pues todo, imágenes, documentos, todo es muy, entonces sí tiene todas esas unidades didácticas y también tiene archivos digitales que están en la página, que también Lucas ha rescatado y ha puesto a disponibilidad. Pero sí hay mucho. No sé si hay otra pregunta. La doctora Fátima Quintal.
Buenas tardes a doutora Ana Lucia Frega depende, tá. Y buenas tardes a ustedes que hicieron el trabajo. Yo quería preguntar algunas cosas porque me parece que las dos, la doctora Rosalía y la doctora Isamara, además de ser investigadoras, son también muy cerca de la doctora Ana Lucia. Y yo quería preguntar un poco respecto a ese recorrido de los bastidores, como se dice en portugués, en términos de qué sorpresas buenas, de qué cosas fueron descubiertas y que en la medida que fueron reuniendo estes aportes y estes documentos. Esa es una pregunta. La otra es que hacer una felicitación a ustedes todos, porque es un esfuerzo muy grande del punto de vista de las investigaciones y del punto de vista incluso del recorrido de la trayectoria histórica, de la trayectoria de investigación de una persona que está acá y que tiene una historia, una marca muy grande en la construcción de una área, imagino especialmente en su país, en toda la América Latina, y que abre puertas. Entonces, ¿cómo sería esta mirada desde ahora de ustedes que participan de esta historia también, mirando a como son los constructores de una área, en mi área, que yo no soy de la área de la música, pero de la área de mi área de la psicología comunitaria, y que nosotros hablamos como los constructores, las constructoras de una área, y que empiezan algunas tareas que son tareas muy desafiadoras. Entonces, sería como lo que los sorprendió, mirando para atrás y mirando hoy y mirando para adelante, o que ustedes creen que sería la tarea, algo ya fue planteado, pero la tarea para reforzar la construcción de la área. Entonces, gracias y parabéns, felicitaciones por un trabajo muy especial y una marca muy fuerte. Bueno, para empezar, pues es un honor. Para mí fue un aprendizaje total con la doctora Yusamara de cómo trabajar cómo hacer investigación de este tipo, porque yo nunca había tenido oportunidad de trabajar con archivos. Ya desde ahí creo que estamos aportando como la idea de trabajar el archivo y es parte de construir también metodología, bueno, de acercar otras metodologías que obviamente existen. La musicología sobre todo, yo que convivo a veces con otros colegas musicólogos que están más acostumbrados al archivo. Desde ahí ya para mí es una formación que continúa siempre como... es que hay una fiesta, entonces están... Como investigadora iniciante, que me considero, trabajar con las doctoras, para mí sigue siendo una formación continuada para trabajar ese campo en cuanto a aspectos metodológicos y teóricos, ¿no? Porque también es un honor también saber que es la primera pedagoga musical que entra al archivo del instituto, y es un ejemplo porque justamente el hecho de donarlo, todas las acciones a mí me han impactado, como es la pregunta de qué me impactó. Yo nunca pensé estar en el instituto investigando, y bueno, gracias a que ella lo donó, que decidió donarlo, pues todo eso es una construcción, ¿no? Tanto metodológica y demás. Perdón, Rosalía, frente a esta pregunta y agregando a lo que tú comentas, pero sobre todo a lo que señaló Yusamara, yo quiero decirles que, por ejemplo, en esos archivos están las notas que yo tomé cuando era alumna de Edgar Guillem en Europa, cuando tomaba las clases con Mauricio Marteló, cuando estaba trabajando con los distintos pedagogos, cuando estaba en el Instituto Orff. Es decir, ahí lo que hay son notas que tuvieron que ver con lo que yo veía en mi preparación y que luego, curiosamente, archivé, un poco como recuerda Susana, y que dieron sentido
algunas de las razones por las cuales, por ejemplo, cuando aproximaba un método, conocía el método desde adentro por haberlo vivido con el creador del método. Haberlo conocido a Suzuki y asistir a alguna de sus clases, en fin, yo creo que esta es la razón por la cual tiene sentido que ese material esté en el depósito en que está, y tiene sentido la visión sistemática que tan claramente ha descrito Yusamara. Y no sería recordar, digamos, nada más que papeles amontonados. Y acá lo que ha habido ha sido una toma directa de clases directamente en el Instituto Orffen Salzburgo o directamente en el Instituto Jacques Dalcroze en Ginebra, haberlo tomado cuando era una joven que hacía mi primer viaje a Europa, y muchos años después haber podido retomar las ideas, revisitarlas, reelaborarlas, sacar conclusiones y escribir con documentación de primera mano la tesis mía de doctorado en metodología comparada de la educación musical. Por eso le agradezco tanto a Yusamara, además de Rosalía, por supuesto, naturalmente, y a de Lucas, sin duda, pero quiero que le den sentido, no son simplemente papeles amontonados, es la documentación de primera mano acumulada, vivida, experimentada, procesada, puesta en la escuela y puesta en algunos de mis muchos libros que finalmente dieron lugar a la tesis de doctorado en el año 1996. Si no creo mal, creo que fue la primera tesis sobre metodología comparada de la educación musical, por lo menos así incluso está traducida al inglés. Por eso agradecí tanto la iniciativa que lideró Yusamara. Y perdón, otra vez me extendí demasiado. Me callo ya. Gracias, Yusa y Rosalía. Gracias. Cira, não, eu só queria dizer que existe uma coisa muito importante de política de esse lugar do Fundo Ana Lucia Frega no Instituto de Musicologia. A Rosalía destacou, é o primeiro fundo de uma educadora musical. Então, isso é muito importante, e a minha surpresa, eu conheci a lista do material que a Rosalía compartilhou em 2024, mas estar lá, nesse lugar, pessoalmente, deu a dimensão para eles também do que significa a área de educação musical hoje, que faz investigações, e que esse acervo é muito importante para nós. Nós precisamos ter acesso. Então, eu acho que a grande surpresa foi essa mirada de uma área que tem uma hierarquia muito forte, a musicologia e a investigação sonora, e a investigação pedagógica musical passa a ter nesse acervo um lugar de destaque. Eu acho que a nossa presença e de outros pesquisadores, eu brinquei com a Rosalía, nós vamos todo ano em Buenos Aires, vamos nesse espaço, nesse terreno, a gente vai organizar outras equipes, né? E isso é um trabalho que a Ana Lucia Frega nos ensinou também, né? Eu acho ressaltar, e ter o privilégio de poder estar com ela, de poder discutir o que ela diz do trabalho comparado, as notas dos cursos que ela tem, que ela fez. Nós temos que imaginar o que significou isso para uma latino-americana na década de 60. Mulher, né? O que é para uma mulher estar naquele lugar, na Europa, né? Se profissionalizando e voltando para o seu país, trabalhando em cursos de formação, nas escolas secundárias. Então, isso tem que ser mais mostrado. Os documentos não falam sozinhos, né?
nós temos que conversar com esses documentos, interpelar esses documentos e, claro, também conversar com a Ana Lúcia Frega, os depoimentos que ela nos deu e que agora também nos registra. Né? Bueno, yo quería hacerle una pregunta a la doctora Ana Lucía Frega. Ana Lucía, ¿cómo estás? Quería preguntarte cómo te imaginás, cómo pensás por ahí este pasaje donde toda tu producción, como producción de investigación a lo largo de toda tu carrera, ha formado parte de muchas investigaciones, parte del marco teórico, del estado del arte, y qué te pasa hoy o cómo piensas hoy formar parte de nuevas lecturas, pero ya también a partir de tu propia biografía, o sea que en algún punto puede haber recortes donde tú formes parte del objeto de estudio, dado que es un reservorio, pero que también no solo de material que has producido, sino también que deja marcas de tus recorridos, tus lecturas y tus propias construcciones. ¿Qué es lo que piensas de eso? Yo pienso que si la gente tomara la costumbre de documentarse de la manera que estás sugiriendo o de la manera que yo comenté, reencontrarme con las notas de mis cursos de alumna con Maurice Marcenot en la década de cuando fui a Francia a estudiar con él la primera vez, yo creo que se evitaría tanta vaguedad que uno oye en muchos trabajos que lee, que encuentra que se visitan ideas de hace 40 años, pero las visitan con la mentalidad de hace 40 años. Y a mí eso me preocupa, porque estoy viendo que se gira y se gira y se gira y se repiten generalidades y se repiten... la vida está viva, como suelo decir. Por lo tanto, todo da lugar a reinterpretación. Yo supongo que un poco, si es eso lo que me estás preguntando, Violeta, que creo que sos Violeta, por lo que veo. Sí, sí es Violeta. Que la documentación que tiene años no es para que sigamos repitiendo generalidades, sino para que empecemos a ir a preguntas de fondo, porque resulta que el mundo de hoy no es el mundo de Suzuki. Además, no es tampoco lo que pasaba de repente cuando estábamos con Willems en Ginebra. A mí me preocupa cuando oigo trabajos de esos demasiado prolijitos, pero que siguen diciendo lo mismo que se decía hace 40 años. Entonces yo digo, bueno, caramba, parece que el tiempo no pasa, que la gente lee una bibliografía y la cita, pero no elabora. Entonces, ¿qué aportamos? Si eso es lo que me preguntabas, esa sería mi respuesta. Ok, dice Violeta. Muchas gracias. Bueno, pues creo que ya no hay más preguntas. No. Pues creo que todos aquí están muy emocionados de verla, doctora. No sé si Yusa quiera decirle algo y cerrando. Sim, eu quero agradecer, professora Ana Lúcia Frega, por sua confiança, e quando falamos em trabalhar juntos, ela nos apoiou, então muito obrigada a vocês pela presença, pelas perguntas, o Lucas pelos seus depoimentos e sua participação, que foi tão importante para podermos compreender todo o processo, desde a doação, a organização, e agradecer especialmente também aqui a Rosalia, né, pelo trabalho conjunto. Muito obrigada. Gracias. Gracias, doctora. Vamos a ir cerrando. Ya cerramos. Nos vemos. Gracias, Cierro, Lucas. Cierro entonces, Cierro, ¿no? Sí. Bye. Gracias. Abrazos a ambos. Y 1.000.000 de felicitaciones a todos. Gracias. Aquí lo saludan. La saludan y le mandan cariños.
Lo mismo mando yo. Saludos, saludos, abrazos. Gracias a todos. Un abrazo.